Él nos va a disertar en la charla Complicaciones del paciente COVID-2. Muy buenas tardes, doctor Francisco. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al cuerpo médico del Hospital Almanzor Aguinaga Senjo de Chiclayo y a su presidente, doctor Juan José Cruz, y organizadores para este curso, ¿no es cierto?, de actualización e infecciones por SARS-CoV-2. Y me toca exponer como aparece ahí en la diapositiva, las complicaciones del paciente COVID-19. Hablaremos, ¿no es cierto?, de las complicaciones respiratorias, aunque no tan profundamente, porque mañana tenemos una charla de manejo de la insuficiencia respiratoria aguda en el COVID, las cardiovasculares, las renales y las neurológicas. Primero que nada, comentarles, ¿no es cierto?, que el SARS-CoV-2 utiliza el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 humano para la entrada viral y el tropismo celular para la infectividad. Como hemos visto a lo largo de las presentaciones, esta es la llave que permite, ¿no es cierto?, al virus entrar a la célula para después reproducirse utilizando el mecanismo, la maquinaria que tiene la célula, y después se liberan alrededor de 100 nuevos virus al exterior, al extracelular, y siguen infectando. Los virus SARS-CoV-2 se dirigen principalmente, inicialmente, ¿no es cierto?, a las vías respiratorias y a los pulmones, como veremos a continuación. Esta es una microscopía electrónica en la cual vemos, ¿no es cierto?, al SARS-CoV-2 con su corona, ahí se puede dilucidar algo de ella, no mide más de 100 nanomicrones. Y este es un tejido de vía aérea respiratoria, obviamente, células epiteliales, donde vemos libres extracelular estos virus, aquí apuntados con esta flecha, y intracelular ya dentro de las células en estas otras flechas. Nosotros, ¿no es cierto?, viene la entrada del coronavirus al alvéolo, donde se conecta con los receptores AC2, y ahí se gatilla, ¿no es cierto?, una activación y liberación de muchas citoquinas, como se ha mencionado, TNF-alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, que son interleuquinas proinflamatorias, las cuales también activan, ¿no es cierto?, la coagulación y la formación de microtrombos, como hemos visto y vamos a ver con más detalle más adelante. Pero también estas citoquinas van a atraer neutrófilos al pulmón, van a atraer a linfocitos CD4, linfocitos CD8, que se comienzan a secuestrar en el tejido pulmonar. Y estas células, ¿no es cierto?, finalmente estos linfocitos son los responsables, primero, de tratar de combatir el virus, pero por otro lado hay un desnivel en algunos pacientes más que en otros, que deriva en inflamación, en lesión pulmonar y lesión de otros órganos. Acá podemos ver, ¿no es cierto?, cómo va evolucionando una neumonía. Un paciente que tiene en la primera imagen de un escáner con algunos focos aislados de vidrio esmerilado, algunos que llegan a condensarse,
Esta es una situación de un COVID moderado. Son pacientes que se pueden manejar ambulatoriamente. Cuando progresa, es bilateral, más extensa, a veces llega al 50%, se considera grave. Estos pacientes, ¿no es cierto?, en porcentaje son el 15% del total de pacientes sintomáticos. Los leves moderados son un 80%. Y esto puede avanzar y llegar a ser, ¿no es cierto?, una condición en que forma verdaderas condensaciones, un broncograma aéreo, y se transforma, ¿no es cierto?, en un síndrome de distrés respiratorio agudo, con falla respiratoria, y también puede haber falla o compromiso de otros órganos. En esta diapositiva vemos en la imagen A un pulmón de un paciente que falleció, y como vemos, ¿no es cierto?, esta membrana, este daño alveolar difuso, que es parecido a lo que llamamos membrana hialina, pero si lo analizamos con histología en la figura B, vemos, ¿no es cierto?, que este daño alveolar difuso, vemos una cantidad de células T que están rodeando a las zonas vasculares. La expresión de estos receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, como vimos, es la llave, y está principalmente en las vías respiratorias superiores, pero también en las vías alveolares, en alveolo, en los pulmones. Pero cuando analizamos en qué otros lugares se encuentra, nos lleva una sorpresa, porque está distribuida prácticamente en todo el organismo. Está en el sistema nervioso central, está en la vasculatura, es decir, todas las células endoteliales de la economía del organismo. Está en el hígado, en los colangiocitos y en los hepatocitos. Está en los ojos. Está en el corazón, donde están los cardiofibroblastos, los cardiomiocitos, las células endoteliales, que ya dijimos, los pericitos, que parecen que son células muy importantes, células adiposas epicárdicas. Está en los riñones, ya sean las células endoteliales glomerulares, células endoteliales proximales tubulares, y en los podocitos, y también en enterocitos. O sea, está distribuido ampliamente en la economía mundial. Este trabajo, publicado recientemente en el Lancet, es un trabajo bastante interesante. Es un estudio de corte prospectivo y multicéntrico en 302 centros de salud del Reino Unido. Ellos lo que buscaban es caracterizar, ¿no es cierto?, las complicaciones asociadas al COVID-19 en pacientes que están hospitalizados. Estos eran adultos mayores de 19 años con infección confirmada o muy sospechosa de COVID-19, y lo que encontraron es que de un total de 73.000 pacientes que ingresaron al hospital para el tratamiento de COVID-19, 49,7, o sea, prácticamente la mitad, tuvo al menos una complicación durante su hospitalización. La edad promedia de la corte fue de 71 años, 56% varones, y el 81% tenía al menos una comorbilidad. Cuando analizamos cuáles fueron las complicaciones más frecuentes, sin duda la respiratoria, aunque acá aparece en segundo lugar con un 18,4%, porque ellos consideraron que la infección respiratoria grave era característica del COVID-19 y no se registró como una complicación, pero sabemos que es una complicación importante. En segundo lugar está la renal, con un 24,3%, produciendo injuria renal aguda con insuficiencia renal. En tercer lugar están las cardiovasculares, partiendo considerada el tromboembolismo pulmonar, la insuficiencia cardíaca, la miocarditis, la endocarditis,
arritmias, miocardiopatía, la isquemia miocárdica y el paro cardíaco. En cuarto lugar, las neurológicas, que son meningitis, encefalitis, accidentes cerebrales, convulsiones. También mencionar, ¿no es cierto?, pero bastante baja, 0,8%, lesión hepática aguda, en el cual vemos a alza de las transaminasas, pancreatitis y hemorragia gastrointestinal, que son menos frecuentes. Partiendo por las complicaciones renales por SARS-CoV-2, vemos que este virus afecta al glomérulo, por un lado, y al túbulo proximal, por otro lado. Entonces tenemos complicaciones renales que son directamente atribuibles al SARS-CoV-2 y otras complicaciones que son indirectamente atribuibles al SARS-CoV-2 o a otras complicaciones. Acá vemos, ¿no es cierto?, el glomérulo es más grande y vemos que el SARS-CoV-2 se une, ¿no es cierto?, al AC2, ya sea en el podocito, que está por externo del glomérulo, o las células endoteliales, que están por interno, lo que produce una disfunción. Esta disfunción se expresa en que estos glomérulos van a perder proteínas y sangre en la orina. Así que ese es el signo más claro de que estamos en presencia de una glomerulitis. También, ¿no es cierto?, a nivel tubular proximal, se une, hay un receptor y se une el SARS-CoV-2, y lo que produce, ¿no es cierto?, es que una pérdida del ribete, esto se va degenerando, estas células, hay una necrosis, epitelio necrotizado en el lumen, hay macrófagos y se activa el complemento. Finalmente, también hay daño renal independiente del virus y se debe principalmente, ¿no es cierto?, alteraciones hemodinámicas, falla cardíaca, altos niveles de ventilación mecánica que pueden impactar al riñón, hipovolemia, tratamiento con drogas nefrotóxicas y sepsis, todo lo que va a llevar a una insuficiencia renal aguda. De los órganos afectados por el COVID-19, el riñón es uno de los principales sitios de complicación. La incidencia de la insuficiencia renal aguda varía, ¿no es cierto?, entre 8 a 17 en la población hospitalizada, pero esto aumenta mucho en los pacientes críticos, a 14 a 35% de los casos. La revisión sistemática y metaanálisis de los pacientes con insuficiencia renal aguda grave habla de que cuando se presenta la insuficiencia renal aguda grave, este es un factor pronóstico clínico ominoso y se asocia con alta mortalidad. Los pacientes que requieren diálisis aguda porque tienen una insuficiencia renal aguda severa, las indicaciones para estas son las mismas que para otro paciente que tiene insuficiencia renal aguda, es decir, hipovolemia refractaria oligúrica, pese a uso adecuado de antibióticos, acidosis metabólica severa refractaria, que haya hipercalemia severa refractaria, que haya azoemia. No existe evidencia actual que mencione que los pacientes con insuficiencia renal aguda grave deban tener un ingreso precoz a la terapia de sustitución renal. La indicación debe ajustarse a las situaciones clínicas habituales y según la experiencia de cada centro. Y en general no hay diferencia entre usar terapias de reemplazo renal continuas y terapias extendidas o intermitentes. Cuando vamos a analizar qué es lo que está produciendo el SARS-CoV-2 en la economía del organismo, está produciendo, como hemos visto, una disfunción inmunológica, hay una lesión endotelial generalizada, se produce una coagulopatía asociada, ¿no es cierto?, al complemento,
al complemento y una microangiopatía sistémica. También todos estos elementos determinan un estado protrombótico. Esto produce, ¿no es cierto?, y conduce a la formación de microtrombos en pacientes, como los que vemos acá en la radiografía, en la figura que señala la flecha, de un paciente que había fallecido. A la inflamación sistémica y la lesión endotelial inducida por este virus se suma la enfermedad misma, la inmovilización, y por tanto los eventos trombóticos macrovasculares son frecuentes en el COVID-19. Así lo vemos en este metaanálisis realizado por Malas, en el cual demuestra una tasa de trombosis venosa, disculpen, del 21%, de embolía pulmonar del 13% y de embolía arterial del 2%, lo cual al sumar, ¿no es cierto?, todos los eventos arteriales y venosos trombóticos, andan muy cercanos a este estudio que fue publicado el año pasado, en los primeros meses, 184 pacientes COVID-19, y que tuvieron estos eventos trombóticos en el 31% de los casos. Esto en una UCI. Cuando pensar en un TEP, que es lo más grave que podemos tener de los fenómenos trombóticos, son pacientes que progresa la hipoxemia y tienen inestabilidad hemodinámica, y el TEP puede ser un elemento que nos esté complicando, y pacientes con factores de riesgo de trombosis de TEP anterior, trombosis venosa profunda, y que tengan un dímero D mayor de 3 veces el valor normal. Lo que pedimos acá es un angioTAC de tórax, lo cual nos puede ayudar claramente en el diagnóstico. Acá vemos la prevalencia de fenómenos tromboembólicos venosos, pacientes con neumonía grave por COVID-19. Los pacientes con fenómenos trombóticos fueron 20 versus 61 los que no tenían esta trombosis. Eran mayores los con trombosis, 68 versus 57. Los linfocitos eran en menor cuantía en el grupo que había tenido trombosis. Había un aumento del tiempo de activación parcial de la tromboplastina con respecto a aquellos que no tenían tromboembolismo pulmonar, y el dímero D también era mucho más alto en el grupo que tenía fenómenos trombóticos. Tempranamente se recomendó que los pacientes que estaban en UCI era mejor, ¿no es cierto?, utilizar anticoagulación completa durante la hospitalización, y sobre todo en los pacientes que estaban en ventilación mecánica, con lo cual se observaba una cierta diferencia en la mortalidad. Sin embargo, recientemente, el 4 de agosto, en el New England fue publicado un estudio en que sobre la terapia anticoagulante con heparina en pacientes críticos con COVID-19. Ellos realizaron un ensayo internacional adaptativo multiplataforma, aleatorizado y controlado para determinar si una estrategia inicial de dosis terapéutica de anticoagulante mejora la supervivencia hospitalaria, sobre todo en UCI, y reduce la duración de en la unidad de cuidados intensivos en pacientes críticamente enfermos con COVID-19. Los pacientes fueron asignados al azar para recibir anticoagulación de dosis terapéutica, ya sea con heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular, comparado con recibir tromboprofilaxis habitual de forma abierta. ¿Qué encontraron los autores? Bueno, los autores encontraron que no había diferencias en la sobrevida, ya que fue muy similar
62,7 y 64,5, las sobrevidas respectivamente. Una razón de posibilidad ajustada fue de 0,84, pero esta cruzaba el 1, así que no, la significancia se perdía. La hemorragia mayor fue vista en 3,8% de los pacientes asignados a anticoagulación dosis terapéutica y 2,3% de los asignados a la tromboprofilaxis farmacológica de atención habitual. Estos resultados, ¿no es cierto?, refutan la hipótesis que la anticoagulación en dosis terapéutica de rutina beneficia a los pacientes COVID-19 críticos, como se había pregonado previamente. Recientemente las guías europeas publicadas, ¿no es cierto?, nos informan que los pacientes deben usar alguna forma de anticoagulación en pacientes hospitalizados. Es una recomendación fuerte con una calidad de la evidencia muy baja, pero no dicen cuál. Otras revisiones, el Blue Review, nos dice en definitiva que pacientes que tienen trombosis macrovascular, como TEP o trombosis venosa profunda, deben usar una anticoagulación terapéutica, y aquellos sin evidencia de trombosis macrovascular y con riesgo intermedio bajo de tener TEP, se debe usar anticoagulación profiláctica. Cuando vemos, seguimos con las cardiovasculares, pero ya concentrándolos en la lesión cardíaca asociado al COVID-19, sabemos que el SARS-CoV-2 puede inducir nuevas patologías cardíacas, como lo vamos a ver, o que exacerbar enfermedades cardiovasculares ya presentes, subyacentes, y estas son por dos mecanismos, ¿no es cierto? Puede haber un daño directo por SARS-CoV-2 y la segunda es por daño indirecto por la tormenta de citoquinas que se produce en los pacientes, sobre todo los pacientes críticos. Y en esta figura, ¿no es cierto?, vemos en primer lugar aquellos que el daño directo que puede producir SARS-CoV-2 al unirse, ¿no es cierto?, a los receptores AC2 y producir una downregulation. Esta downregulation afecta, ¿no es cierto?, al recambio, a la metabolización de la angiotensina 2, y esta se empieza a acumular y sabemos, ¿no es cierto?, que la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, y se le atribuiría en parte a este aumento de la angiotensina 2 muchos de los problemas cardíacos nuevos que se presentan en esta infección por este virus. También hay una disfunción microvascular, como en todo el organismo. Hay injuria del pericito, que es una célula del miocardio importante, y también afecta la hipoxemia a nivel local. Esto produce miocarditis, puede producir falla cardíaca y también arritmias. Hay daño indirecto que se atribuye, ¿no es cierto?, a la tormenta de citoquinas, liberación de interleuquina y 6 y otras más. Esta hiperinflamación afecta, ¿no es cierto?, todos los órganos de la economía, pero también al corazón. Hay elementos de coagulopatía que pueden producir, ¿no es cierto?, trombos a nivel de las coronarias. Por lo tanto, se produce miocarditis, tromboembolismo e isquemia miocárdica. La presencia de lesión cardíaca la podemos encontrar y definir si tenemos niveles elevados de troponina. Cuando hay insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto?, la definimos porque hay elementos clínicos y hay un ProNBP elevado. La miocarditis la podemos sospechar por hallazgos ecográficos
y también cuando hay aparición de ataque arritmia en un entorno con troponina elevadas, también es un elemento sospechoso de miocarditis. Estos fenómenos, estas anormalidades cardíacas, se presentan, ¿no es cierto?, alrededor después de la primera semana, según esta gráfica que fue publicada en los primeros meses del año 2020. Tanto el corazón como el pulmón se ven muy afectados después del 10º día. Es importante, ¿no es cierto?, tener el concepto de que la miocarditis puede ser una miocarditis fulminante, porque esta tormenta de citoquina activada por el virus produce una inflamación muy importante y que afecta claramente al miocardio y puede producir, ¿no es cierto?, muertes fulminantes en pocas horas. Es probable que la lesión miocárdica que vimos antes se asocie con la miocarditis o con la isquemia relacionada con la infección. La isquemia la hemos visto que se produce por distintos elementos, ya sea elementos trombóticos, ya sea elementos de angiotensina 2 elevado que pueden afectar. Cuando analizamos las autopsias, casos esporádicos, porque no han sido muchas las reportadas, se observa infiltración del miocardio por células inflamatorias. Es decir, esta tormenta de citoquinas que llama muchas células inflamatorias, afecta al corazón y se ha visto afectado en los pacientes que fallecen por una miocarditis fulminante. También mirar, ¿no es cierto?, el riesgo de infarto a miocardio por COVID-19 en pacientes suecos. Este es un trabajo realizado recientemente, publicado en el Lancet. Incluyó 86.742 pacientes que fueron seguidos y ellos quisieron determinar en qué periodo y cuál era el riesgo para producirse infarto agudo al miocardio. Y ellos encontraron, ¿no es cierto?, que había un alto riesgo, un IRR de 8.4, ¿no es cierto?, durante la primera semana de hospitalización por COVID-19, de 2,56 para la segunda semana y 1,62 durante la semana tercera y cuarta de COVID. Es decir, en la primera semana es cuando tiene alto riesgo de producirse infarto agudo al miocardio, y un factor de riesgo demostrado con este estudio. Por último, en la parte cardiovascular, son importantes las comorbilidades cardiovasculares. En este estudio, ¿no es cierto?, publicado también en New England recientemente, ellos buscan los factores de riesgo cardiovasculares y encuentran que la enfermedad coronaria, la falla cardíaca congestiva, las arritmias como antecedentes previos o enfermedades previas, son factores de riesgo y tienen un ratio, ¿no es cierto?, de 2.7, 2.48 y 1.95 como mayor riesgo de mortalidad. Interesante acá también la controversia que se dio el año pasado del uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, de suspenderlos durante la hospitalización. Esto demostró que, por el contrario, no es un factor de riesgo de mortalidad en COVID-19. Entonces tenemos el compromiso cardíaco, ¿no es cierto?, efecto inmunológico, por la hiperinflamación, por la tormenta de citoquinas y inflamación celular que afecta al miocardio, el SARS-CoV-2 propiamente tal, y daño colateral por la hipoxemia. Hay muchos factores que determinan, ¿no es cierto?,
que se produzcan daño, lesión del miocardio, infartos y miocarditis que puede ser fulminante. Con respecto a los aspectos neurológicos por SARS-CoV-2, las complicaciones neurológicas se originan por dos mecanismos. Primero, hay un daño directo del virus a nivel neurológico, y esto vamos a ver por qué. Y también hay mecanismos por accidentes cerebrovasculares isquémicos debido, ¿no es cierto?, a la coagulopatía que se puede presentar en estos casos. El virus SARS-CoV-2 que ingresa al torrente sanguíneo puede propagarse al sistema nervioso central y periférico a través del transporte axonal retrógrado o infectando los pericitos y astrocitos, que son la parte central de la barrera hematoencefálica, es decir, infecta esto y pueden traspasar. También se puede producir una neuroinvasión del SARS-CoV-2 mediada por el nervio olfatorio. Recordemos que el nervio olfatorio se ve afectado en un porcentaje importante de los pacientes, pierden el olfato, hay anosmia, y es porque hay una invasión, neuroinvasión a ese nivel del virus. También se puede producir neuroinvasión debido a infección del endotelio vascular que tenemos a nivel cerebral o por la migración de leucocitos infectados a través de la barrera hematoencefálica. Es decir, tenemos varios mecanismos que pueden afectar al sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Y en esta figura, ¿no es cierto?, en primer lugar, ¿no es cierto?, vemos ahí el bulbo olfatorio que es afectado y uno de los síntomas clásicos, bastante, no patognomónico, pero hoy en día es muy claro, los pacientes que tienen características clínicas y anosmia, es muy alta la probabilidad de COVID-19. Como podemos ver en este listado, los receptores ACE2 se expresan en múltiples regiones del cerebro humano, como lo vemos en esta diapositiva: corteza motora, corteza cingulada posterior, ventrículos, sustancia nigra, bulbo olfatorio, circunvolución temporal media, médula ventrolateral, núcleo del tracto solitario, núcleo motor dorsal del nervio vago, y además también a cada una de estas células que están descritas aquí: astrocitos, oligodendrocitos, microglía, etc. Entonces, tiene bastantes puertas de entrada, y en este estudio recientemente publicado que busca ver cuáles son las manifestaciones y las complicaciones del COVID-19, es una revisión sistemática y metaanálisis en el cual se incluyeron 44 artículos con un total de 13.480 pacientes con COVID-19 demostrados, en cual la edad media fue de 50 años y el 53% eran varones. Ellos encontraron, ¿no es cierto?, que las manifestaciones más frecuentes eran las mialgias, 22,2%, ageusia o hipogeusia, 19,6%, anosmia o hiposmia, 18,3%, cefalea, 12,1%, y mareos, 11,3%. Cuando miramos las complicaciones neurológicas, la encefalopatía o disfunción cognitiva no alcanza un 9,4%, y las enfermedades cerebrovasculares agudas, que incluyen, ¿no es cierto?, accidente cerebrovascular isquémico, hemorragia intracerebral y trombosis del seno venoso central, alcanzan un 2,5% en esta serie de pacientes. Acá vemos imágenes, ¿no es cierto?, de una meningoencefalitis, corte axial con contraste, y donde vemos estos puntillos que nos hablan de que está comprometida la meninge.
en esta imagen B, vemos un accidente isquémico cerebral agudo que afecta, ¿no es cierto?, a toda esta zona del cerebro parieto-occipital y que es, ¿no es cierto?, aquí está la arteria cerebral media está comprometida y obstruida. En la imagen C podemos ver, ¿no es cierto?, hemorragia cerebral aguda con compromiso, ¿no es cierto?, de los ventrículos. En la siguiente imagen se trata de un edema cerebral fulminante agudo, un paciente joven, el cual, ¿no es cierto?, no se encontró muerte cerebral y el paciente falleció. Y en el siguiente se trata de un síndrome de Guillain-Barré. Como conclusión de esta presentación, esta es la última diapositiva, disculpen, con respecto a las complicaciones por COVID-19, mencionar, ¿no es cierto?, que entre más complicaciones, 1, 2, 3, 4 o 5 complicaciones, la sobrevida disminuye claramente hasta un 50%, siendo la tasa de mortalidad global en esta serie de 79.000 casos, 31,5%. También, ¿no es cierto?, mencionar que los ingresos a UCI, la principal complicación fue la respiratoria con un ratio de 12,8%, en segundo lugar la renal con 4,36%, y si vemos la mortalidad, la principal complicación fue la respiratoria con una hazard ratio de 2,15 y la renal con 1,98. Como conclusiones, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 es clave en la patogénesis e infectividad del SARS-CoV-2. Este receptor está distribuido ampliamente en el organismo, determina que el COVID-19 sea una enfermedad multisistémica. Las principales complicaciones son respiratorias, renales, cardiovasculares y neurológicas. Y el manejo del paciente hospitalizado debe ser sistémico, sobre todo el paciente crítico. Entre más complicaciones, mayor mortalidad, y la mortalidad es alta en los pacientes hospitalizados con COVID-19, sobre todo si son en UCI. Esa es la última diapositiva y quiero agradecer su atención. Muchas gracias, doctor Francisco Arancibia, por la excelente ponencia. Dado que estamos en el tiempo exacto, si alguna pregunta, les sugiero que para mañana, como el doctor tiene 2 charlas mañana, y juntar las preguntas con respecto a las complicaciones no pulmonares, porque mañana vamos a tener manifestaciones pulmonares de enfermedad, ¿no? Para, digamos, hacer un comentario un poco, digamos, más integral. Muchas gracias, doctora Arancibia. Lo esperamos mañana nuevamente para continuar este curso de actualización, que como han dicho, ¿no?, los lentes es una enfermedad que nos va a tener bastante revisando constantemente, ¿no?, los mecanismos de la fisiopatología y sobre todo las opciones terapéuticas, ¿no?, que muchas veces se basan, ¿no?, básicamente en la fisiopatología para poder afrontar, dado que todavía la terapia específica todavía no está, digamos, no disponible, pero la fisiopatología permite abordar al médico bastante, digamos, adecuadamente o con bastante racionalidad, ¿no?, a esta enfermedad. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.